Hola, bienvenidos a Martes de Seducción. Hoy quiero comentar un tema que me parece realmente importante y es la naturalidad para hablar de sexo y de sexualidad. Vivimos en una cultura que constantemente está generando tabúes acerca de la sexualidad. Un tabú es algo que está presente en todas partes y que al mismo tiempo no se habla. La sexualidad es así. La sexualidad nos atraviesa porque somos seres sexuales. Nuestra sexualidad es muy importante en nuestra psicología, en nuestro desarrollo psicológico. También la sexualidad es realmente importante. Y es por eso que tenemos la necesidad de poder hablar de sexualidad de manera natural. Incluso en el ejercicio de la docencia universitaria, cuando empiezo a hablar de sexo para poner ejemplos o porque el tema lo amerita en alguna de mis clases, me doy cuenta cómo el tema genera algo de dificultad en las personas, como algunos se sonrojan, como otros recurren al chiste o recurren a ponerle nombres diferentes a los órganos genitales o em, recurren a hablar metafóricamente de la sexualidad o al doble sentido porque existe como un mandato cultural de no hablar de sexo. Y creo que el primer punto o el primer paso para poder tener una sexualidad sana es poder hablar de sexualidad, de sexo, de genitalidad, de erotismo y de sensualidad de una manera natural. No hay nada más potente que poder tener un autoconocimiento de mi cuerpo, poder hablar de él sin dificultad, poder relacionarme con estos temas sexuales sin necesidad de que mi tono de voz cambie o de bajarlo o cosas por el estilo. Es usual que en las conversaciones, cuando estamos hablando normal, de pronto empieza a hablar de sexo y dice cosas como, no, entonces imagínate que yo me encontré con este chico y cuando llegamos a su casa, pues bueno, imagínate, pasó lo que tenía que pasar. Y frases como estas acompañan nuestras conversaciones constantemente porque nos cuesta trabajo hablar de sexo. El sexo es algo natural, es inherente a la condición humana y entre más natural se hable del sexo, mayor fluidez vamos a tener en nuestra vida sexual, mayor facilidad vamos a tener para poder decir que no a lo que no nos gusta, mayor empoderamiento vamos a tener para poder pedirle a nuestras parejas sexuales qué es lo que sí nos gusta, qué es lo que queremos, dónde sentimos placer, dónde no. Muchas personas hoy en día les cuesta trabajo hablar, por ejemplo, de la masturbación, les cuesta trabajo hablar del pene, hablar de la vagina, hablar de la penetración. Todas estas palabras les cuestan mucho trabajo a las personas escucharlas. Y, y es muy importante porque cuando hablamos con naturalidad de la sexualidad, tenemos una sensación de confianza en ella y podemos vivirla de una manera más consciente y más coherente. En temas de educación sexual, que es uno de los asuntos que hemos ido conversando nuestro grupo de erotismo y sexualidad, que cada vez está teniendo una dinámica de mayor conversación, conversábamos precisamente eso, cómo nuestra crianza con respecto al tema de la sexualidad fue una crianza del escondido, de lo prohibido, de lo sucio, permeada por el machismo, etcétera. Y es importante que hablemos de sexualidad eh, de manera natural, que le hablemos a los niños de sexo de manera natural, claro, desde su propio lenguaje dependiendo de la edad que tengan. Pero si tu hijo de 6 7 años te hace una pregunta y tú te escandalizas o te asustas o le dices, ¿y usted por qué está preguntando esas cosas? Y cosas por el estilo, lo que vamos a hacer es generar una sensación de que del sexo es malo, de que el sexo no se habla, de que el sexo es una situación que debe generar malestar. Es decir, necesitamos convertir el sexo en un tema de conversación natural. Así que hoy básicamente esa es mi invitación a convertir el sexo en un tema de conversación natural, así como hablamos de redes sociales, así como hablamos de política, hablemos de sexo. Me parece supremamente importante
para poder acompañar a nuestra cultura en una experimentación de la sexualidad de una manera más sana. Creo que si hablamos de sexo, la educación sexual puede ser mejor. Creo que si hablamos de sexo podemos romper dinámicas machistas. Creo que si hablamos de sexo le damos herramientas de autoprotección a los niños y a las niñas y a los adolescentes para que puedan defenderse del abuso sexual. Creo que si hablamos de sexo reducimos los índices de embarazos no deseados. Creo que si hablamos de sexo vamos a tener una sexualidad más plena y más placentera. Creo que si hablamos de sexo, muchas parejas podrían tener mejores relaciones de pareja, porque muchas veces el silencio acerca de la sexualidad hace que las parejas se separen. Hay muchas ventajas acerca de hablar del sexo y el sexo debe ser un lenguaje natural. Así que yo te invito a que si estás viendo este video lo compartas y que compartas esta invitación a hablar naturalmente del sexo. Que no te dé pena hablar de sexo. No es pecado, el sexo no es pecado, el sexo no implica suciedad, el sexo no es de personas malas o de personas que son diablas, etcétera. Tenemos que quitarle este componente ético al sexo. El sexo es una disposición natural del ser humano que nos permite generar autoconocimiento, disfrute y desarrollo afectivo. Así que, básicamente, la invitación de esta semana es hablemos de sexo. Así que ya sabes, comparte esta información y nos vemos la próxima semana con más martes de seducción y más temas que vayamos conversando a lo largo de nuestro grupo de erotismo y sexualidad. Nos vemos la próxima semana y feliz martes de seducción, feliz martes de sexo. Hablemos de sexo. Hasta luego.